Perfecto. Gracias. Vale, mirad, señores y señoras y chicas. Muchachos, mirad. Nosotros cuando nos enfrentamos a un gráfico, sea el que sea, siempre que necesitamos enfrentarnos al gráfico, vamos a hacer dos cosas fundamentales, que son analizar, vamos a hacer un análisis y vamos a hacer una interpretación. ¿De acuerdo? Un análisis y una interpretación. Este análisis y esta interpretación, bueno, pues vienen dados, lo primero, desde dónde iniciamos, hay que tener en cuenta para hacer esos análisis dónde iniciamos. Está claro que cada uno de vosotros va a iniciar su mapa desde donde mejor crea conveniente, desde luego. Ya sabéis que, dependiendo de dónde iniciéis, tenéis un mapa distinto. Me comentáis muchas veces, es que en el grupo hay mucha gente que estamos analizando el mismo activo y tenemos mapas distintos. Claro, si uno empieza en una temporalidad mensual, otro empieza en una temporalidad de 4 horas, los mapas no tienen nada que ver aunque estéis trabajando el mismo activo. Por tanto, cada uno decidirá dónde iniciamos. También vais a decidir con cuántos ciclos vais a trabajar. Esto también. Nadie os manda que trabajéis con una cantidad de ciclos concreta. Nadie. Muy buena, Seba. Por tanto, ¿dónde iniciáis? Lo decidís vosotros. ¿Con cuántos ciclos? Lo decidís vosotros. Y eso, por supuesto, os da qué zonas tenéis de trabajo. Esto es reglas fundamentales a la hora de analizar cualquier activo y de interpretar cualquier activo. Una vez que nosotros hemos analizado, que es lo primero que se hace siempre, no olvidéis esto. Primero se analiza el activo que sea, partís de un sitio de origen, decidís con cuántos ciclos trabajar y eso os va a dar unas zonas. Una vez que está analizado el gráfico mediante esos ciclos, ahora hay que interpretarlo. Es decir, hay que sacar una conclusión. Hay que sacar una conclusión. Ese análisis y esa interpretación os da una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Pues ni más ni menos, si quiero comprar o quiero vender, ¿y dónde? Un análisis, una interpretación que me da una conclusión. Quiero comprar, me conviene comprar en estas zonas, me conviene vender en estas zonas. Una vez que decidís cuáles son las mejores zonas para comprar o vender, vosotros vais a decidir también ciertas cosas. Las formas de entrada. Formas de entrada, cuando el precio llegue a esas zonas que vuestro análisis, interpretación y conclusión os han dicho, ¿qué formas de entrada a mercado vais a utilizar? Lo decidís vosotros también. No solo eso, sino que antes de entrar en esas zonas, por defecto tenéis también, cada uno de vosotros, una gestión en beneficio predefinida, cada uno la suya, gestión en beneficio, y también sabéis que tenéis también una gestión en protección. Por tanto, fijaros. Me da igual cuál sea el análisis que has hecho, me da igual la interpretación, me da igual dónde inicies, me da igual cuántos ciclos trabajes, me da igual qué zonas trabajes. Lo que sí tienes que saber es que esa conclusión de comprar y vender está predeterminada por unas formas de entrada, una gestión en beneficio y una gestión en protección. Esto es elemental. Elemental. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa que soléis dejar de lado, que es lo que yo llamo, y lo voy a poner con letras distintas, el contexto. ¿Qué significa el contexto? Señores, cuando vosotros vais a hacer, habéis localizado el análisis, habéis hecho el análisis, habéis encontrado las zonas de trabajo, habéis decidido si queréis comprar o vender en ellas,
Antes de entrar o poder comprar y vender en esas zonas, tenemos la gestión, perdón, las formas de entrada ya definidas. Tenemos también la gestión en beneficio definida y tenemos también la gestión en protección definida. Pero ¿qué pasa con el contexto? ¿Qué significa el contexto? El contexto es qué condiciones tenemos en esas zonas de trabajo en las que nosotros queremos trabajar. En esas zonas que hemos encontrado, en donde queremos comprar o vender, ¿qué contexto hay? Es decir, deberíamos al menos, definir 3 tipos de contexto. ¿Qué 3 tipos? Pues un contexto bueno, un contexto regular y un contexto débil. ¿Es lo mismo que el precio en esas zonas de trabajo donde nuestro análisis e interpretación nos han dicho que deberíamos de comprar o vender según fuera el caso? ¿Es lo mismo que sea una primera entrada en la zona? ¿Es lo mismo que sea una segunda entrada en la zona? ¿Es lo mismo que sea una evolución de un patrón que ha roto anteriormente? ¿Es lo mismo que sea un quinto trabajo? ¿Es lo mismo que nos esté dando un patrón con carencia? ¿Es lo mismo ese contexto cuando estamos trabajando esa zona? Esto es fundamental. Todas las operaciones que hagáis son distintas. Todas, absolutamente todas las operaciones son distintas. Todas. Pero todas ellas tienen un contexto distinto. Todas ellas. La operación que acabáis de hacer en cualquier zona de trabajo que vuestro análisis, insisto, y vuestra interpretación os han dicho que deberíais de hacer en esa zona, cuando hay un trabajo que se ha muerto, cuando hay una entrada que se ha muerto, la siguiente entrada que os dé, porque hay una nueva evolución, hay un nuevo trabajo en la zona, es completamente distinto el contexto al anterior. No es lo mismo. Ninguna entrada es igual. Ninguna. Absolutamente ninguna. Podemos decir entonces que hay contextos buenos. ¿Un contexto bueno qué es? Bueno, pues tengo una buena zona, una zona potente, de unos gráficos que me están dando unas temporalidades al menos medias y que son potentes. No es lo mismo trabajar una zona de 5 minutos que trabajar una zona de horario o que trabajar una zona de diario. No es lo mismo. No es el mismo contexto, no tienen la misma potencia. No es lo mismo. Es lo mismo trabajar un segundo patrón en la zona que un primero. Por tanto, deberíamos de tener, por lo menos nosotros mismos, evaluar constantemente los trabajos que estamos haciendo y determinar al menos 3 categorías. Esto es sentido común. Esto no es que sea método, ni que sea nada. Yo siempre os insisto tanto en el sentido común. Me da igual que entréis agresivo. No se trata de entrar muy agresivo. Las entradas es lo de menos, de cómo entréis. Con lo que estéis cómodos, me da igual que hagáis entradas agresivas. La pregunta es, ¿estás teniendo en cuenta el contexto de la situación que tienes en esa entrada? Porque si consideras que la entrada que estás haciendo ahora mismo es o tiene el mismo contexto que la anterior, tienes un problema. No puede ser. Cada operación es distinta y hay que ver el contexto en el que se está produciendo. Y si esto es así, ¿para qué tengo yo en cuenta entonces un buen contexto, un contexto regular o un contexto débil? Pues obviamente para algo fundamental, que es la regulación del riesgo. Obvio, la regulación del lotaje que utilizo en un contexto bueno, en un contexto regular y en un contexto débil. ¿Es lo mismo trabajar una zona secundaria que primaria?
¿Qué contexto tengo en esta operación que yo quiero hacer? ¿Qué mi análisis y mi interpretación me dice? Si yo tuviera que encasillaros esto en 3 grupos fundamentales que tiene que tener una operativa, 3 grupos fundamentales. Insisto, esto no es método, esto es sentido común. Os diferenciaría estos 3 tipos de grupos. El análisis e interpretación, obvio, tengo que hacerlo. Yo decido dónde inicio, cuántos ciclos, qué zonas. Todo eso me va a dar una conclusión. ¿Las conclusiones son realmente lo más importante? ¿O es realmente lo más importante el análisis que hago y la interpretación? ¿O no? ¿Es la conclusión el decidir dónde compro y dónde vendo, las formas de entrada, la gestión en beneficio y de protección? ¿O por el contrario, el grupo más importante es definir bien el contexto y, en conclusión, definir bien el riesgo que corro en cada operación, basándome en saber leer el contexto que tengo? ¿Cuál de estos 3 grupos es más importante? ¿Cuál de estos 3 grupos creéis que puede ser, digamos, más débil en nuestra operativa? ¿Cuál pudiéramos decir, mira, en este grupo tengo que mejorar, pero no es realmente lo importante que me va a decidir a mí si las cosas las hago bien o mal? Está claro que los 3 son importantes. Esto está clarísimo. Pero si debería de hacer los 3 bien, y si debería de aplicar los 3 bien, ¿hay alguno que, digamos, es imprescindible no fallar? Está claro que cada uno de ellos tiene parámetros importantísimos. Si hago un mal análisis, porque me equivoco en los ciclos, me equivoco en las zonas, hago una mala interpretación, porque cojo un punto de inicio que no es correcto, o porque estoy trabajando demasiados ciclos que no consigo dominar toda la información, o selecciono zonas, a lo mejor demasiado pequeñas, de temporalidades pequeñas, desde luego es un problema. En este segundo grupo, si la conclusión, por tanto, de trabajar zonas que estén mal, esas compras o ventas ya tienen un riesgo altísimo, porque las zonas que estoy trabajando ya están equivocadas. ¿Es realmente importante la forma de entrada? ¿O quizás es muy importante la gestión en beneficio? Sé que no puedo equivocarme en mi gestión de beneficio, la tengo que respetar a rajatabla. Por supuesto, tengo que hacer una gestión de protección cuando va mal. ¿O lo realmente importante es el contexto y la regulación del riesgo? Todas ellas tienen parámetros fundamentales. Pero este esquema tan sencillo y tan fundamental, deberíamos de aplicarlo a rajatabla. Si yo tuviera que deciros, ¿cuáles serían estos aspectos de todo esto que tenemos aquí? En donde, por supuesto, deberíamos hacerlo bien, pero no pasaría nada. Yo puedo decir que me puedo equivocar en el análisis. De hecho, es que me voy a equivocar. A lo mejor no me equivoco en el análisis. A lo mejor no me equivoco en la interpretación. A lo mejor hago un buen inicio de mapa. Y a lo mejor trabajo incluso bien los ciclos y trabajo muy bien las zonas. Pero si es que yo sé que el precio muchas veces va a fallar. Si ya lo sé. Por tanto, creo que el análisis y la interpretación no es lo más importante. Porque por muy bien que analice, por muy bien que interprete, por muy buenas zonas que saque, si el precio va a hacer lo que quiera, yo intentaré que sean buenas, pero yo no puedo decidir que un precio trabaje una zona bien o la trabaje mal. Voy a intentar que esté bien, pero ojo, aún así sé que va a fallar. Por tanto, en este grupo, el precio al final va a hacer lo que quiera en mis zonas. Cuando yo saco conclusiones de comprar y vender, hay cosas que yo puedo ser más tolerante, como puede ser la forma de entrada. Pero ojo, hay algo vital. Yo no puedo equivocarme en la gestión en beneficio y yo no puedo equivocarme en la gestión en protección. Por tanto, en este grupo hay 2 aspectos que son fundamentales y que yo no me puedo equivocar.
que son la gestión en beneficio y la gestión en protección. Ahí sí que no me puedo equivocar. No. Intentaré perfeccionar los análisis, pero mi gestión en beneficio predefinida y la de protección predefinida, eso es sagrado. Las formas de entrada es lo de menos. Es lo de menos. El precio va a hacer al final lo que quiera. Y cuando hablamos de contextos, aquí tampoco me puedo equivocar. Porque yo estoy viendo que una zona está siendo trabajada una vez, dos veces, tres veces, que ha fallado un patrón, que evoluciona a otro, que vuelve a fallar, que evoluciona a otro, que vuelve a fallar. Yo tengo que ver ese contexto. Ahí eso no depende del precio. Como veis, lo que os estoy poniendo en amarillo, la gestión en beneficio, la gestión en protección, no dependen del precio, dependen de nosotros. Y el contexto, el leer el contexto para definir si es bueno, regular o débil cada vez que entro a mercado, esto es un trabajo nuestro. Tenemos herramientas más que suficientes para saber si la operación que estoy haciendo tiene un contexto bueno, regular o débil. ¿Qué menos que dividirlo en estas tres partes o en estos tres aspectos? ¿Qué menos? Y si esto es así, esto es lo fundamental. Y es una de las cosas en las que más falláis. La regulación del riesgo. Mirad, señores, a mí me da igual que entréis siempre agresivos. Me da igual que incluso las zonas que estéis trabajando estén mal. Intentaremos que esté bien. Pero me da igual que estén mal. Me da exactamente igual. Si yo hago siempre una buena regulación del riesgo, respeto siempre mi gestión en protección y respeto siempre mi gestión en beneficio, es prácticamente imposible que pierda dinero. No os estoy diciendo que ganes, pero solo con este aspecto y este aspecto es prácticamente imposible que pierdas dinero. La regulación del riesgo en base al contexto es fundamental y pecáis, porque lo sé, pecáis de esto. Os obsesionáis con las entradas, con lo que yo no le doy importancia. Yo no le doy importancia a las formas de entrada. No le doy la misma importancia que vosotros al trabajar las zonas, a las evoluciones de los patrones. No le doy importancia a eso, porque el precio va a fallar cuando quiera. No depende de nosotros. Pero la gestión en beneficio, la gestión en protección y la regulación del riesgo es nuestra obligación. Y es lo que va a marcar la diferencia. ¿Qué menos entonces, si esto es así? Que estemos completamente convencidos del tipo de gestión en beneficio que nos viene bien. Que no suframos porque sea demasiado largo y que tampoco sea demasiado corto. Que apliquemos perfectamente y en cada una de nuestras operaciones que salen mal las gestiones en protección con nuestros fibos de seguimiento. ¿Qué menos? Eso no depende del precio, depende de nosotros. ¿Y qué menos? Que cuando yo estoy trabajando y veo el contexto que tiene la situación, al menos tenga tres tipos de riesgo. Un riesgo para cuando el contexto es bueno, un riesgo para cuando el contexto es regular y un riesgo para cuando el contexto es débil.